No me haga ilusionar, profe, con respecto del tema del verano, porque el clima de Quito, de la capital, siempre es un poco variable, pero he de confesarles que a mí tampoco me gustan mucho los veranos secos, porque ustedes saben perfectamente bien lo que eso suele provocar acá. Es pretexto para que existan estos incendios forestales y la quema de los páramos, de los bosques, y eso ocurre siempre en época muy seca, ¿no? Y como ahora se ha prolongado tanto el invierno, seguramente nos va a tocar también soportar una etapa bastante seca. Ojalá y no sea así, ojalá tengamos de vez en cuando al menos cierta presencia de lluvias y de precipitaciones en esta parte del año. Así que, pero digamos, nos viene bien también un poco de calorcito, por supuesto, ¿no? Gracias, profe. El saludo para usted y para todas las personas que están conectadas ya con nosotros en la transmisión, incluidos quienes no están de buen humor, como don Andrés González. Le mandamos un saludo, relájese, tómese un café, un buen desayuno y empezamos bien el día. Y saludos también para todas y todos quienes están ya acompañándonos en las transmisiones, tanto en la señal FM como en nuestras plataformas digitales y canales de redes sociales, ¿no? Vamos ahora hacia lo que les encanta, que es la polémica. Seguimos hablando de lo mismo, seguramente. Y yo la verdad es que con tantos distractores que hay, con con tantas cortinas de humo que tenemos en el país, incluido el fútbol, ¿eh? El fútbol es un gran distractor, sirve y mucho. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, lo que pasaba en aquella etapa de finales del año 2022 en el gobierno de Lasso? El gobierno de Lasso estaba súper emocionado y expectante con que llegue el Mundial de Fútbol para que se desvíe la atención de los temas centrales de debate en nuestro país. Ahora, yo sí quiero plantearles, a propósito de las cosas que han sucedido en estos días en el Ecuador, revisar datos que tienen que ver con estudios de opinión y con análisis que hacen ciertas firmas encuestadoras, repitiéndoles una vez más que el tema de las encuestas terminan siendo mucho cuestión de fe también, pero que nos dan información valiosa para entender, para conocer qué es lo que está preocupando a la población, qué es lo que está sintiendo la población. Y ahora mismo nosotros tenemos un país absolutamente deprimido, con un estado de ánimo por el piso, y que ya no corresponde y que ya no tiene nada que ver con esa etapa que siempre con ustedes a alguna gente le cae bien, a otra no, pero digamos son parte de estos clichés que se construyen en la narrativa del análisis político, ¿no? Que tiene que ver con la luna de miel que vive siempre un país, una población con un nuevo gobierno. Y me parece a mí que la etapa de luna de miel de Daniel Noboa y de este nuevo gobierno que él representa o representaba a esta fecha, cuando ya se ha superado los 7 meses de su periodo, ya se terminó la luna de miel y estamos viviendo quizás una segunda etapa de este régimen, de este gobierno, que quizás empieza a pronunciarse más, como ocurría en los días previos al asalto a la Embajada de México, y el gobierno empieza a dar señales con base en decisiones que alguna gente la entienden como la mano dura, ¿no? Algún entrevistado aquí, creo que Juan Carlos Solines, habló de la famosa mano dura, y ese discurso de la mano dura me parece a mí que se está malinterpretando, se está entendiendo de una manera distinta o contraria de la cual yo creo son los deseos de la gente, por entender también cuáles son las principales preocupaciones que tiene la gran mayoría de ciudadanos de este país. Quiero repetirles lo que les dije ayer con respecto de este asunto en particular, y voy a empezar hablando por ahí, porque esta es la cortina de humo que nos ha impuesto el gobierno en estas últimas horas.
Tampoco quiero reducir este asunto a una simple cortina de humo, porque creo que no es tan simple, porque creo que es un tema muy delicado, sobre todo porque todo el aparato estatal está ahora mismo cargándose sobre una persona, sobre una mujer, que es Alondra Santiago. Ustedes saben perfectamente bien el tema del cual estoy hablando. Y quizás repetir lo mismo que les dije ayer cuando empezábamos a hablar sobre esto, que tras lo sucedido y con lo que se conoce además de este caso, lo único que cabe en este momento, por supuesto, como dice doña Mary Andrade, y seguramente como piensan muchas de las personas que nos siguen a diario en este espacio y siguen otros espacios también. Entiendo que ayer Alondra estuvo conversando con Quique aquí en nuestra estación. Hoy vamos a seguir hablando del tema de Alondra al final de las entrevistas con su abogado, el doctor Carlos Soria. Lo único que cabe es la solidaridad, por supuesto, con la periodista, con la comunicadora, con la generadora de contenidos y con la persona. Porque más allá de ser periodista de profesión, comunicadora de profesión, Alondra Santiago es hija, es amiga, es familiar, novia de alguien. Y alrededor de Alondra hay muchas personas que seguramente le quieren, le aprecian. Yo no soy su amigo, ni siquiera la conozco personalmente, Alondra Santiago. Pero eso no me impide entender y procesar perfectamente bien el drama por el cual ella ahora mismo está atravesando. Y por supuesto eso no me impide solidarizarme con ella. Y motivarles e incentivarles a ustedes también que se expresen. Porque además uno creería que todo el país, todo el Ecuador, ahora mismo está conversando sobre lo sucedido con Alondra. Y resulta que no es tan así. Que es lo que se denomina el círculo rojo o una pequeña burbuja, sobre todo en redes sociales más politizadas como el Twitter. Entonces no es que todo el país está conversando sobre el tema de Alondra Santiago, ni que todo el país está conversando sobre el riesgo que significa para un Estado, para una democracia, el rol del periodismo. No, la gente no está hablando sobre eso. La mayoría de la gente, la mayoría de los ciudadanos, de las ciudadanas, de los ecuatorianos, de las ecuatorianas, tienen una infinidad de problemas, probablemente muchísimo más graves, que estar hablando sobre lo que le pueda pasar a 1, 2, 3 o 10 periodistas, o a 1, 2, 3 medios de comunicación. O le deben importar a los ciudadanos de este país, los 18 millones, un soberano rábano, lo que le pase al presidente Noboa con sus problemas familiares, que él además los ha ventilado en redes sociales en los últimos días. Son otras las preocupaciones que tiene la gente. Pero insisto una vez más, eso no impide que en ciertos espacios, incluido este, nosotros casi que nos veamos en la obligación de hablar sobre esto, porque si no hablamos también estos casos de arbitrariedad, de autoritarismo, van a seguir pasando. Entonces, lo que cabe en estos casos es, primero, expresar la solidaridad con una persona y una mujer, una joven profesional de la comunicación que está ahora mismo soportando sobre su espalda todo el peso y la carga de un Estado persiguiéndola. Y lo otro es que no cabe el silencio, que no cabe quedarnos callados, que no cabe no decir nada, porque eso a nosotros nos convertiría en cómplices de esta situación. Porque si ustedes se quedan callados, si yo me quedo callado y no denunciamos este tipo de atropellos, daría la impresión de que hasta estaríamos de acuerdo con lo que está sucediendo. Y por eso a mí me parece lamentable y me parece terrible además que quienes ejecutan las órdenes del poder
para que esas órdenes carguen sobre una mujer joven, periodista además, sean justamente mujeres. La denuncia, ayer cuando lo conocimos, nace del Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior, la única respuesta o la única versión que se conoce es a través de un comunicado bastante corto, poco preciso y conciso, que circula ayer en las redes sociales. ¿Qué dice el comunicado del Ministerio del Interior? Con fecha 25 de junio, el Ministerio del Interior informa a la ciudadanía y a los medios de comunicación que recibió en días pasados una alerta del Centro de Inteligencia Estratégica CIES en documento clasificado como secreto, con letras mayúsculas, secreto. En el marco de las competencias y obligaciones de este ministerio, la alerta fue trasladada inmediatamente al Ministerio de Relaciones Exteriores en la persona del viceministro de Movilidad Humana. Hoy ha llegado a nuestro conocimiento que por resolución 000057, el Ministerio de Relaciones Exteriores decidió revocar el acto administrativo de concesión de visa a la señora Alondra Santiago Rodríguez, invocando facultades privativas que confiere la Ley Orgánica de Movilidad Humana a ese ministerio. El Ministerio del Interior actúa con base en criterios técnicos y en estricto respeto a la institucionalidad y las competencias de cada entidad, por lo que se solicita a los medios de comunicación y a los interesados acudir al Ministerio de Relaciones Exteriores para informarse sobre la decisión. Esto es más o menos como el juego ese de yo no fui, fue TT, ¿no? Entonces el Ministerio del Interior explica que recibió una alerta del CIES, no nos dice además cuál es la alerta, no explica cuál es la alerta, en un documento clasificado como secreto, con mayúsculas, y que en el marco de las competencias esta alerta fue trasladada a la Cancillería. ¿Para qué? Para que expulsen a Alondra del país. Cuando yo vi este comunicado del Ministerio del Interior, una sola cosa me vino a la cabeza de entrada, después muchas más, pero la primera: los servicios de inteligencia del Ecuador están ahora mismo enfocados en perseguir y hacer seguimiento a las actividades, reuniones, conversaciones, comunicaciones, actividades que hace Alondra Santiago. Todo el CIES, el aparato de inteligencia de este país. Ojo, el Ecuador tiene ahora mismo el promedio más alto de muertes violentas por cada 100.000 habitantes, 44.5. No hemos bajado de ese promedio. Ecuador ahora mismo tiene en Durán a la ciudad más insegura del mundo. El Ecuador ahora mismo tiene que al menos 4 alcaldes han sido asesinados en el último año por el crimen organizado. Y tienes además una retahíla de alcaldes que le vienen pidiendo al actual gobierno y al anterior: por favor, ayúdennos, den seguridad a nuestros cantones. Hace 2 días estuvo en este espacio conversando con nosotros Juan José Yunes, alcalde de San Borondón, casi que suplicándole al gobierno nacional que se haga cargo de la seguridad en su cantón, en donde la gente se ve obligada a cerrar sus negocios porque están asfixiados con el problema de la inseguridad. Entonces parecería que en este país no hay de qué ocuparse, que la inteligencia, los que deberían hacer seguimiento de los delincuentes, de las bandas de crimen organizado, andan haciendo escuchas, pinchando las comunicaciones, haciendo seguimiento, repito una vez más, de las reuniones, de las actividades que hace Alondra Santiago, que es una periodista,
que seguramente además la vida de Alondra, como la vida de muchos otros que nos exponemos, termina siendo una vida pública. Y que las personas con las que hablamos, con las que conversamos, también tienen una vida pública. Y que casi no hay nada que esconder. Entonces yo les decía que una cosa me vino a la cabeza apenas leí este comunicado, y era, ¿por qué todos los esfuerzos que ahora mismo el CIES y el Estado en general está utilizando para perseguir a Alondra no lo usan para seguir a Fito? ¿Por qué la inteligencia de este país no está concentrada, enfocada y destinada a dar con el paradero de Fito? Este tipo que se le fugó a Novoa, que se le fugó a Palencia, que se le fugó a Lofredo, al ministro de Defensa, ya sé su nombre, que se le fugó a Saldumbí del SNAI. ¿Por qué no le persiguen a Fito? ¿Qué hace el CIES persiguiendo a una mujer periodista y a su quelele? ¿Por qué no se dedican a perseguir delincuentes? Si son tan brillantes, si son tan ágiles, tan prolijos, como para darse cuenta de que Alondra públicamente en su canal de YouTube hizo una parodia del himno nacional, ¿por qué no son tan brillantes, tan prolijos y tan inteligentes como para perseguir a un delincuente como Fito, que tiene al Ecuador sometido al miedo y al terror? Porque este sujeto seguramente no maneja únicamente a los choneros. Esos choneros deben tener unas células adicionales llenas de delincuentes, llenas de criminales, de sicarios, que andan además reclutando menores de edad, porque tienen mucho dinero, el dinero que no invierte el Estado en dar salud, en dar educación, en dar servicios a la gente. Y esos espacios, esos vacíos que deja un Estado que es absolutamente ausente, porque está ocupado de otras cosas. Está ocupado de tonterías. Esos vacíos los llenan delincuentes como Fito, como los choneros, como los lobos, como los tiguerones y todos esos. Porque el gobierno ahora está ocupado en otras cosas. ¿En qué? En perseguir a una periodista que con un ukelele ahora se ha convertido casi que en una amenaza pública para el Estado. Parece un chiste lo que estoy comentando, pero no es. Y por cierto, algo que decía alguno de nuestros seguidores en el chat, me van a perdonar, que Lorena Bonilla, gracias Lorena por traerme eso a la memoria también. Vale recordar que el CIES, así como ahora saca este comunicado, en el cual habla de una alerta con información súper, hiper, mega secreta de las actividades que cumpliría Alondra en el país, que no sabemos cuáles son, no sabemos si está ella diseñando, construyendo una bomba atómica. No sabemos cuál es el plan malvado, macabro que estará haciendo Alondra para que la información que tiene el CIE sobre ella y que le pasa al Ministerio del Interior sea súper secreta y que no podamos saber. Todos sabemos que es, ¿no? Pero secreta. Ya. Ese mismo CIES elaboró un informe, recordarán ustedes, acusando a la empresa que brindaba el servicio de alimentación en las cárceles, ¿no? A la Fatoria. ¿Acusándolos de qué? De supuestamente colaborar o ser cómplices de las bandas de crimen organizado. Le tuvimos también en este espacio a Jofre Campañas algunos días atrás, abogado de la empresa, a quien le preguntamos cuáles son las pruebas, cuáles son los argumentos para asegurar eso. No hay pruebas. En este caso, ayer,
cuando pensarán que es una jugada maestra, ¿no? Y súper estratégica el haber puesto el himno nacional en cadena nacional, haciendo lo mismo que tanto criticaban de gobiernos anteriores. Eso también me encanta. Pareciéndose siempre a quienes tanto criticaron en el pasado. Pero cuando decidieron poner ayer, yo no lo vi. Como les he contado, yo no veo televisión. Prendo la televisión únicamente para ver el fútbol. Estos días sí he prendido mucho la tele porque estoy todo el rato pendiente de la Eurocopa y de la Copa América. Cuando hay partidos que me interesan, ¿no? Pero yo no vi en vivo. Después lo vi en el internet, donde está todo ahora. Y al poner el himno nacional, con esa frasecita del inicio, por respeto al país, señores del gobierno, señores del CIES, del Ministerio del Interior, de la Cancillería y de todas las instituciones que están involucradas en esta payasada, porque no se le puede llamar de otra manera, que es una payasada, pero que le está provocando muchos problemas y mucho dolor a una persona y su familia, a Alondra y su madre, a quien por cierto le mando un abrazo. Hasta hace algunos días tenía y recibía comentarios y mensajes de Aleida Santiago en este espacio, no la he leído ya. Ahora me imagino que los momentos por los cuales están atravesando son muy difíciles, son muy complejos, y no solo el abrazo y la solidaridad para Alondra, sino también para su madre. Al publicar el himno con la frasecita esta, por respeto al país, se están delatando. Acá no hay ningún informe secreto, acá no hay ninguna actividad ilegal, irregular, sediciosa, de rebelión, no hay nada, no hay nada. Y voy a suscribir absoluta y completamente, y quiero hacer mías, y voy a tomarme abusivamente las palabras que le escuché ayer al doctor Ramiro Aguilar, a quien por supuesto yo siempre le he expresado mi absoluto respeto y admiración, no solo por ser un gran abogado, y también creo que fue un muy buen político, un muy buen asambleísta cuando pasó por el Parlamento. Creo que es una gran persona, y en su condición de ser humano, de persona. Ayer Ramiro Aguilar decía algo en sus redes sociales que les invito a que le busquen, en su cuenta de TikTok está. Es absolutamente cierto. Con esto, el presidente Noboa lo que está reflejando y lo que está evidenciando es que termina siendo un presidente y el líder de un gobierno absolutamente débil. Tan débil que una mujer, una joven periodista, con un instrumento musical, improvisando una canción que sí puede parecer una parodia, que toma como referencia las notas del himno nacional, se ha convertido en una gran amenaza para el régimen. Un gobierno que tiene el 300.000% de popularidad. Y yo me imagino que ahora, como acá somos tan fanáticos, estamos con la sangre que nos hierve y todo nos calienta, y como seguramente Alondra, así como tiene mucha gente que la quiere, que la respeta, que la sigue, que le da follow, que le da like, etc., hay mucha gente que la odia, que hace rato, lárgate a Cuba, regrésate a Cuba, ¿qué haces acá si no te gusta el país, que no sé qué? Han venido alimentando tanto odio, y yo me imagino que ese odio ahora mismo debe estar que reverbera, ¿no? Entonces, 300.000% de popularidad para el presidente Noboa con esta decisión. Pero no. Por eso les decía, yo suscribo absolutamente las palabras de Ramiro Aguilar, de que esto, lo que sucede hoy, la reacción del gobierno desmedida, desbordada, exagerada, autoritaria, dictatorial en contra de Alondra,
demuestra que el presidente Noboa es un presidente súper débil y que este es un gobierno tan frágil que un portal digital le ha puesto a temblar. Que una periodista con otra nacionalidad, con madre ecuatoriana además, le han puesto a temblar al gobierno. Pero, ¿y dónde quedó pues el nuevo Ecuador además? El Ecuador ese que no conocía de techos para el PRO, que iba a ser absolutamente tolerante con todos quienes no pensaban igual. Y este no es un llamado únicamente para las personas a las que les hierve la sangre siempre y que están esperando, de acuerdo a su sesgo de confirmación, suscribir las posturas radicales de un lado y el otro. Este es un llamado para absolutamente todos en este país a tratar de bajarle a la polarización y para tratar de bajarle a las tensiones, empezando por los señores del gobierno, empezando por la canciller, que es mujer y que tiene en sus filas también periodistas, que antes defendían las libertades, la libertad de expresión. Esa defensa a la libertad de expresión que en este país yo siempre he considerado que ha sido hipócrita y selectiva, porque depende de quién sea la persona que resulte perseguida o de quién sea la libertad de expresión que hay que defender. Como no me cae muy bien, pues me hago el loco y no, ¿para qué estar defendiéndole a la Alondra si no es mi amiga? ¿O para qué estarle defendiendo al Vivanco si no es mi amigo? O al Boscán si no es mi amigo. Y del otro lado igualito, ¿no? ¿Para qué voy a defender yo a tal periodo? Como sucede ahora, cuando los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, empiezan etiquetando a Alondra como la periodista alineada con el correísmo. Pregunto, ¿es necesario decir eso? De entrada. Y por último, si ella coincide en sus ideas con el correísmo, con la CONAIE, con Luisa, con Paola, con Isa o con quien sea, es problema de Alondra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Qué les importa? Pero ahí está demostrada la absoluta debilidad y la fragilidad de un régimen que se sostiene justamente en lo volátil que es también la percepción, la visión y la forma de votar de nosotros, de los ecuatorianos, ¿no? Un gobierno de un presidente que el otro día una legisladora me parece que graficó y explicó muy bien lo que es, lo que fue, lo que terminó siendo y ahora me parece que está más claro que nunca. El resultado de las elecciones del 15 de octubre del 2023. Un accidente de la democracia, decía Paola Cabezas en el hemiciclo parlamentario. No hay que ser coideario de Paola Cabezas para darnos cuenta de que lo que dijo tenía mucho sentido, y tiene mucho sentido y mucha razón. En el mismo segmento del anticorreísmo, hoy Noboa, con estas actitudes absolutamente autócratas, exageradas, está generando rechazo. Así que, presidente, empezando por usted, y después, por supuesto, por los fanáticos que le secundan, incluidos periodistas, vayan bajándole un poquito la espuma. Y como les decía hace un momento, si querían generar un distractor para evitar que se converse sobre el incremento en los precios de los combustibles, si querían generar un distractor para evitar que se converse sobre los excesos que viene cometiendo el presidente y el haberle quitado la seguridad a su pequeña hija, por ejemplo, y las disputas legales, que él mismo después las ventila y las publica en comunicados mal redactados en sus redes sociales. Si querían generar distractores, usen el fútbol. Hoy juega la selección, yo vine con la camiseta. Estoy prendido con el fútbol. Todo mi apoyo a Grueso, a Domínguez y a todos ellos.
pero no utilicen el Estado para perseguir personas, para perseguir en este caso además a una persona que tiene otra nacionalidad, porque ahí hay una carga además de xenofobia brutal. Yo les decía hace un momento, y estos discursos de regrésate a Cuba, lárgate a Cuba, que no sé qué, nacen del mismo círculo, del círculo más cercano del presidente, uno de ellos su primo, quien fuera presidente del Barcelona. Luis Noboa, él es uno de los que ha venido alimentando en redes sociales, con todo el poder que tienen los Noboa además, ¿no? Toda esta carga machista, xenófoba en contra de gente como Alondra. Y yo les decía que creo que sí hay que hablar de las cosas que verdaderamente le importan a los ecuatorianos. En estos días, y a propósito de la cumbre de inversiones Ecuador 2024, que las prefecturas, el CONGOPE y las municipalidades y las juntas parroquiales, con AME y con Agopare, organizaron en Cuenca, donde se encontraron gobiernos locales, subnacionales y empresa privada, organismos multilaterales, banca privada, para lograr sinergia y alianzas público-privadas, se presentó una encuesta muy interesante desarrollada por Comunicaliza. Y tienen una pregunta de entrada. ¿Qué preocupa a los ecuatorianos? En primer lugar, con 36%, está algo que no han podido resolver ni el gobierno anterior, ni este gobierno. Y que esta debería ser su prioridad número uno, presidente Noboa. Señora Palencia, en lugar de andar persiguiendo periodistas y de andar husmeando las conversaciones de periodistas y haciendo listas con la DGI, que no sé qué, como lo hiciera María Paula Romo en su momento, de esto debe ocuparse. El 36% de los ecuatorianos están preocupados por los niveles de inseguridad. En segundo lugar, con 17.8, muy lejos, pero no menos grave, está la falta de empleo. 17.8, que ustedes podrían sumarle a ese 17.8 el 11.2 que corresponde a la situación económica del país. Ahí tienen un 30% también de gente que cree que la situación económica y la falta de empleo es un gran problema a resolver. Inseguridad, falta de empleo, situación económica. En cuarto lugar, y muy lejos, con 7%, la corrupción política. Con 6.8, que pueden sumarle a los dos primeros a los temas que están en segundo lugar, la pobreza, 6.8. Después, que pueden seguirle sumando a la falta de empleo, situación económica, pobreza, con 6.5, pagar deudas. Y con 4.6 que le pueden sumar a la falta de empleo, situación económica, pobreza, pagar deudas, la subida del IVA y la subida de precios. Con 4.6. Estas son las prioridades de los ecuatorianos. Después está el consumo de drogas, la educación, los servicios de salud, la desnutrición infantil, cortes de energía. Lo de los cortes de energía me sorprende porque es apenas un 0.8. A la gente casi que ni le importa que le corten la luz. ¿Cómo trabajamos? Inseguridad, falta de empleo, pobreza. Aquí no veo periodistas. A la gente no le importan estas cosas. Estas cosas a las que el gobierno, por supuesto, les da tanta atención. Y que vemos que le dedica mucho tiempo. O sea, ayer todo este tema que han generado a partir de la persecución del gobierno a Alondra Santiago, generó una cadena nacional para hacernos cantar el himno. Entonces, por respeto al país, voy a usar la misma frase del Nuevo Ecuador con la cual empezaron ayer la cadena nacional y el himno. Por respeto al país, den seguridad a la gente. Por respeto al país, generen empleo. Por respeto al país, ayuden a solucionar la situación económica, reduzcan y combatan la corrupción política, solucionen los graves problemas de pobreza. Por respeto al país, no le hagan más cara a la vida a la gente subiéndole los impuestos. Por respeto al país,
hagan lo que tengan que hacer, inviertan en generación eléctrica, por respeto al país, presidente Noboa, señora Palencia, señora Sommerfield, ocúpense de las cosas verdaderamente importantes, no de lo que ustedes consideran urgente, entre comillas, o super, hiper, mega secreto, que en su cabecita debe ser que una periodista les ha puesto a temblar. Yo tendría, digamos, mi atención enfocada y puesta, toda mi inteligencia, no solo la mía, sino la de los militares, la policía, el CIES, todo, por perseguir a Fito, por perseguir a los lobos, a los tiguerones, a todos estos que nos han sometido al miedo, al terror a este país. No pues para perseguir a 1, 2, 3 periodistas, o a sus adversarios políticos, porque una vez más, tanto que criticaban y que se llenaban la boca comentando sobre este asunto, de que usaban la inteligencia para perseguir a los adversarios políticos. No, están usando la inteligencia para perseguir periodistas. Mientras Fito se les pasea en la cara, en las narices, se les fuga de la cárcel. Y no ha sido solo Fito, porque una cosa sería, Fito se les fugó, pero es que el hombre que tiene toda la plata de los grupos criminales, del narcotráfico y la logística, pues aquí se fuga un privado de libertad cada 15 días. La inteligencia debería estar enfocada en evitar eso, en que se les fuguen los presos de las cárceles cada semana. O sea, ocúpense de las cosas que tienen que ocuparse. Ya les acabo de leer esta encuesta. Habrá otras en donde varíe un tema a otro, el porcentaje, pero estos son los temas que le interesan a la gente. Aquí tampoco está la Copa América, que podría ser, insisto, un gran distractor. Quizás un distractor menos tóxico, menos nocivo que este de perseguir periodistas. Y de hacer como, fíjense ustedes, hace algunos días nada más les planteaba ese como tema de conversación. Lo frágil, lo débil que es nuestra democracia, lo frágiles y débiles que son nuestras instituciones. Hoy, asumiendo como mías también las palabras de Ramiro Aguilar, lo frágil y lo débil que es el gobierno de Noboa. Que un portal digital lo ha puesto a temblar. Increíble. Y por último, quería hacer mención a algo que sucedió ayer, porque Pichincha celebró su bicentenario y como también les recordaba yo ayer, no solo fue la provincia de Pichincha, fueron varias provincias que estaban celebrando su bicentenario. Imbabura, Azuay, Manabí, Chimborazo, Guayas y Loja estaban también celebrando su bicentenario. Y ayer acá se organizó un evento, bueno, una serie de eventos que tenían que ver con encuentros de mujeres en la mitad del mundo. El poder de nosotras en los territorios se llamaba, donde hablaban de la importancia del rol, justamente, fíjense, del rol de la mujer en la sociedad, en la vida pública, en la política, en la economía, en la sociedad en general. Y concluyó todo esto con una sesión solemne en donde estuvieron invitados autoridades nacionales, estuvo la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, entre otras autoridades, a los que avancé a identificar y ver. Y estuvieron invitados ciudadanos, hombres y mujeres de Pichincha, de Quito, de los diferentes cantones que tenemos acá, ¿no? De los 8 cantones. Todas las autoridades de cada uno de estos cantones, por supuesto, los consejeros provinciales, los alcaldes de cada una de las jurisdicciones cantonales y los presidentes de las juntas parroquiales. Y la prefecta de Pichincha fue quien presidió esta ceremonia y dio un mensaje con respecto de cómo piensa ella y cómo ve ella el Ecuador de hoy y lo que debería ser el Ecuador en un futuro, hacia el 2030, cuando la patria también celebre su bicentenario, ¿no? Cuando la patria celebre sus 200 años de existencia. Estas fueron las palabras de la prefecta y antes de terminar el comentario quería dejarles con este extracto de su discurso. Y hoy aquí, una semana después en Quito, reafirmamos que solo en democracia, sin autoritarismos ni imposiciones, saldremos de este duro momento. Para ello,
Para este objetivo que se hace carne, convoco a todos y todas, en particular a nuestras autoridades parroquiales, cantonales, provinciales, al sector productivo, a la sociedad civil. Tenemos que hacer un gran esfuerzo por la unidad nacional. Que la unidad nacional no sea únicamente una consigna, una frase hueca. Hagamos de la unidad nuestra mayor potencia para garantizar a nuestro pueblo, garantizar los mínimos estándares de una vida digna, de una convivencia pacífica y una transición hacia la democracia plena. Una provincia y sus instituciones como Pichincha, y lo digo de corazón, tienen el desafío de llegar al 2030, que será el bicentenario de la República, con un Ecuador sin violencia y en plena democracia. Solo así, queridos compañeros y compañeras, podremos sentir que el trabajo que hacemos todos nosotros ha tenido su razón de ser. Solo así, hermanos y hermanas, estaremos en condición de ser una patria con la misión de servir a la gente, no servirnos de ella. Gracias a todos y todas por estar aquí. Gracias a mi viceprefecto, gracias a mi familia, gracias al pueblo de Pichincha, gracias a ustedes por ser parte de esta conmemoración y sobre todo por hacer de Pichincha su nido y su cometa, su sol y su luna, su empeño y su consagración colectiva y personal. Muchísimas gracias por estar esta tarde en la mitad del mundo aquí. Gracias por ser parte de la historia. Gracias por ser parte del bicentenario y gracias por hacer de esta la Pichincha invencible. ¡Que viva Pichincha y que viva el Ecuador! Muchísimas gracias.